Capítulo 1. La nueva era ya ha afectado su vida. Se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta, su vida ya ha sido afectada por la influencia de la nueva era. Ya sea que pueda identificar algunos de los principios fundamentales de la nueva era, o que nunca haya oído hablar del movimiento de la nueva era, el hecho es que este movimiento ya lo ha tocado a usted. Usted puede pensar que es un cristiano que está protegido por un blindaje, a salvo de las influencias externas y vacunado contra la infección, pero usted no es inmune. Puede ser que tenga en su hogar, sin haberlas reconocido como tales, publicaciones de la nueva era. Por ejemplo, el bestseller de Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull, Juan Salvador Gaviota, o el libro de Roald Lestrade, cuya traducción al español es El camino menos transitado, del Dr. M. Scott Peck. O puede haber oído y aceptado conceptos de la nueva era tales como todo lo que la mente puede concebir, puede también lograrlo. Incluso puede estar usted enseñando, sin darse cuenta, ideas tales a otros. O tal vez haya tarareado las palabras de The Age of Aquarius o Deja Vu. Puede que haya escuchado la música relajante de la nueva era en la radio o quizás en su misma iglesia. E incluso haya practicado la meditación mística, visualizando o escuchando una voz interior. Puede haber visto a algunas de las estrellas de la nueva era en películas o en la televisión. Puede haber comprado anillos y otras cosas típicas de la nueva era con figuras como arco iris, dragones, brujos o pirámides. Por pura curiosidad, puede haber leído su horóscopo en el periódico. Puede haber visitado a un doctor practicante de la medicina holística, o haber tomado clases de karate, de yoga, sin darse cuenta de que estaba exponiéndose a algunos de los más poderosos engaños del movimiento de la nueva era. Puede ser que sus hijos estén viendo en la TV dibujos animados saturados de hechicerías y temas de la nueva era, o leyendo tiras cómicas ocultistas, o jugando con sus correspondientes juguetes. Pueden incluso estar atrapados en el poderoso y manipulador juego de manía del demoníaco Nintendo. Todo esto es parte del esquema de la nueva era. Sus tentáculos están tan extendidos que virtualmente han infiltrado todas las áreas de la sociedad. El movimiento de la nueva era ha sido llamado una conspiración, incluso por sus defensores, quienes dicen que hay decenas de miles de puntos de entrada a esta conspiración. Las personas, al compartir sus experiencias, se van conectando más temprano o más tarde unas con otras, y eventualmente, con círculos más grandes. El número de sus adeptos crece de día en día. Se puede encontrar a sus conspiradores, que se cuentan por millones, enseñando en las aulas, presidiendo directorios de compañías, supervisando laboratorios de ciencia, dirigiendo gobiernos, actuando como artistas en el mundo del espectáculo y dirigiendo la batuta en el campo de las medicinas alternativas. Los encontramos también entre los movimientos pacifistas, feministas y proecologistas. Los hay en instituciones relacionadas con la salud e, incluso, en algunas iglesias cristianas. Se los puede encontrar entre los profesionales, obreros y oficinistas, sean blancos o negros, y en todos los grupos étnicos. Algunos de ellos confiesan que son ardientes defensores del movimiento, mientras que otros observan calladamente sus estilos de vida, de nueva era, manteniendo un perfil bajo. Marilyn Ferguson, quien escribió The Aquarian Conspiracy, que en español se traduce, La conspiración de Acuario, considerado por algunos como el manual del movimiento de la nueva era, afirma que se encuentran conspiradores de Acuario en todos los niveles económicos y sociales, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Hay profesores y oficinistas, científicos famosos, altos funcionarios del gobierno y legisladores, artistas y millonarios, taxistas y celebridades, líderes en la medicina, la educación, las leyes y la psicología. Algunos son abiertos defensores, y sus nombres pueden resultarnos familiares. Otros se mantienen callados en cuanto a su participación en el movimiento, leyendo que pueden hacer una mayor contribución si no son identificados con ideas que a menudo han sido mal interpretadas. Uno de estos nombres familiares de la nueva era es John Naisbitt, el prolífico escritor sobre las megatendencias del mundo de los negocios, quien dio su testimonio al escribir el prólogo del libro La conspiración del Acuario.
Pocas veces un libro ha articulado y documentado lo que tantos de nosotros pensamos en secreto. Mi libro, Megatrends, Megatendencias, fue el documento que anunciaba suavemente el cambio. La conspiración del Acuario fue el meollo fundamental del asunto. Megatendencias habla acerca de los cambios en nuestra sociedad. La conspiración del Acuario habla de los cambios en nosotros mismos, en nuestras almas. La revista Christian Research Newsletter informó a sus lectores que, según un investigador, los sociólogos de la Universidad de Santa Bárbara calculan que alrededor de 12 millones de estadounidenses pueden considerarse participantes activos en el movimiento de la nueva era y que otros 30 millones están ávidamente interesados. Si se reuniera a toda esta gente en una organización semejante a una iglesia, sería la tercera denominación religiosa en tamaño de los Estados Unidos. Además de las legiones de abiertos, declarados, simpatizantes y conspiradores de la nueva era, hay decenas de miles más, incluyendo cristianos desprevenidos, que son atrapados por su influencia sin siquiera darse cuenta. Estas personas no están trabajando conscientemente en el movimiento de la nueva era, pero, sin saberlo, han aceptado alguna faceta de su filosofía. Frecuentemente se me pide que hable sobre la nueva era. Al final de cada presentación, la gente se acerca para hablar conmigo. Algunos me agradecen repetidamente por haberles hecho ver los peligros de este movimiento. Otros expresan una genuina preocupación acerca de algunas cosas que yo he mencionado como parte de la nueva era. Ahora descubren que, sin saberlo, algunos de ellos, o algunos de sus amigos, han estado involucrados o practicando algún aspecto de la nueva era. Algunos son profesionales en el área de salud holística, otros usan péndulos o varillas de adivinar, y otros se entretienen con juegos de video ocultistas, sin sospechar el peligro que los acecha. El movimiento de la nueva era ha ido creciendo calladamente, mientras nosotros dormíamos, como un gas inodoro que ha contaminado toda la atmósfera, afectándonos a todos nosotros, y a unos más que a otros. ¿Qué es el movimiento de la nueva era? En este momento usted puede estar preguntándose, ¿qué es exactamente este movimiento que ha encontrado un terreno tan fértil y ha florecido tan rápidamente en los Estados Unidos? Hace 20 años, o aún hace 10 años, muy pocos estaban conscientes del ímpetu creciente que este movimiento estaba creando. Movimiento de la nueva era es un término general, o término paraguas, usado para describir un conglomerado, o calidoscopio de prácticas, filosofías y creencias basadas en el espiritismo moderno, el humanismo secular y las religiones místicas orientales como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Joanna Michaelsen, en su libro Like Lambs to the Slaughter, que se traduce al español como Corderos al Matadero, dice: el ocultismo y el humanismo occidental han abrazado el misticismo oriental en su seno, y la extraña progenie de esta unión ha sido bautizada con el nombre de movimiento de la nueva era. Este movimiento es un renacimiento de prácticas ocultistas y espiritistas como la reencarnación, la meditación mística o trascendental, el panteísmo, la unidad con el universo, la canalización, la numerología, la astrología, la parapsicología, la medicina holística de diversos tipos y los fenómenos psíquicos. Por eso el movimiento de la nueva era no es realmente nuevo, como lo admite Shirley MacLaine, una de sus proponentes más destacadas. No hay nada nuevo sobre la nueva era. Es, como se ha informado correctamente, una compilación de muchos antiguos puntos de vista espirituales relacionados con las creencias, la naturaleza de la realidad, la práctica del vivir, los rituales y la verdad, todos ellos mayormente originados en otras culturas, fuera de las culturas occidentales. La nueva era es un movimiento que busca, por un lado, desechar las pretensiones, el título y el derecho que Cristo tiene sobre la humanidad, y por el otro, animar a los seres humanos a buscar dentro de sí mismos, más bien que fuera de sí mismos, su desarrollo espiritual y el rumbo o la dirección de su vida. Este movimiento no es fácil de definir, porque no tiene un cuerpo organizado, ni un credo escrito, ni siquiera un líder humano visible. Por el contrario, es una poderosa cadena de individuos claves que actúan independientemente, de grupos grandes y pequeños, cuya meta común es transformar al mundo y establecer un nuevo orden mundial.
Es un movimiento que evoluciona constantemente y evade una descripción definitiva. No todas las personas en este movimiento participan conscientemente en todos los cientos de facetas que constituyen esta masiva y sutil conspiración. La mayoría de los que participan, o nuevaeristas, toman o practican aquello que les interesa e ignoran el resto. En algunos casos, quienes participan de algún aspecto de las prácticas de la nueva era, o sostienen alguna idea de este movimiento, ni siquiera son conscientes de que forman parte de un movimiento masivo, y no saben que ciertas creencias y prácticas son también parte de este sistema alternativo de creencias. Estas personas no deben ser enjuiciadas ni condenadas al ostracismo, sino buscando guiarlos con paciencia y amor para que puedan salir del engaño. La nueva era es tan intrigante y diversificada en el área de su accionar, que apela al joven y al adulto por igual. Los niños de 3 años y medio son fascinados, hipnotizados, por los dibujos animados ocultistas de la TV y por los juegos electrónicos de Nintendo. Los adultos mayores, que pueden haber abandonado los tratamientos médicos convencionales por no estar satisfechos con sus resultados, o porque recibieron un tratamiento despersonalizado, están experimentando con las terapias alternativas de la medicina holística y con los pseudo-sanadores de la nueva era. Dentro de este movimiento hay algo para cada uno, para el ama de casa y para el obrero, para el ejecutivo y para el adolescente, para el anciano y para el niño. Una de las razones por la que este movimiento es tan fascinante es porque le da al individuo un sentido de autocontrol, de imperio sobre sí mismo y de poder. Promete crecimiento espiritual interior, el descubrimiento del yo superior de uno, conocimiento y comprensión, del mundo místico que nos rodea, conocimiento personal del futuro y unidad con Dios. No hay nada absolutos en el pensamiento de la nueva era, porque según ellos, lo que usted decida que es correcto. Y lo peor de todo, es que ellos creen que no hay concepto bíblico de pecado, de juicio o de muerte. Solo existe el karma, la realización personal, y los ciclos de vida o reencarnación. Por ejemplo, en marzo de 1989 se dio a conocer que los análisis médicos hechos a Osel Tenzin, líder espiritual de los budistas internacionales Vajradhatu, la rama más numerosa del budismo tibetano, en los Estados Unidos, dieron positivo, y era portador del virus del SIDA. Los 3.500 miembros de ese grupo quedaron aturdidos. Tenzin, cuyas actividades homosexuales no eran un secreto, había sido infectado hacía varios años, pero nunca lo reconoció, hasta que se comprobó que sus parejas, tanto hombres como mujeres, habían sido contagiadas. En una entrevista telefónica, John Darl, editor de la sección religiosa del periódico Los Angeles Times, habló con Martin Hanovitz, uno de los miembros de la junta directiva de la organización de Tenzin, quien afirmó: "Nosotros no tenemos dentro de nuestra religión un concepto acerca de prácticas sexuales morales o inmorales. Nosotros no consideramos, como lo hacen otras religiones, que las relaciones homosexuales sean un pecado". ¿Qué puede apelar más a la naturaleza humana, creer usted, que no hay pecado, que no hay muerte, que podemos llegar a ser como Dios, que somos dioses, haciéndonos eco del primer mensaje de la nueva era, dado por la serpiente antigua en el árbol, hace 6.000 años? Un cambio de modelo. Los promotores y discípulos de este movimiento lo llaman la conspiración de Acuario para transformar el mundo. El nombre Acuario proviene de Aquaries, el 11º signo astrológico del zodiaco. Acuario es el aguatero, el que acarrea el agua, pura y refrescante, agua que derrama de su cántaro silenciosamente, simbolizando una edad de paz, de amor y de iluminación espiritual. Esto contrasta con la era previa de Piscis, representada por el símbolo de 2 peces que según ellos fue considerada un periodo oscuro y violento de la historia de este mundo. Es irónicamente que la era de Piscis fue el periodo en la historia cuando el cristianismo se desarrolló y se esparció alrededor de la mayor parte del mundo. Los seguidores de la nueva era trabajan para hacer realidad el cambio de modelo, una nueva manera de pensar, que según ellos, se está produciendo ahora. Una nueva conciencia. Una nueva forma de ver el mundo, el universo y la vida misma. Otros lo describen como un salto gigantesco en la conciencia de sí mismo, un súbito e importante adelanto en el conocimiento global y universal.
Estos individuos comparan este cambio de paradigma con otros cambios radicales que han tenido lugar en la experiencia humana, tales como los enormes ajustes que tuvieron que hacer los que creían que la Tierra era plana, cuando Cristóbal Colón probó que la Tierra era redonda. Esto tuvo un gran impacto sobre la ciencia, la literatura y la educación de aquella época. Los libros de texto tuvieron que reescribirse. Los mapas tuvieron que corregirse para incluir la gran extensión del Océano Pacífico y la otra mitad del mundo. Este salto podría también compararse al cambio que ocurrió a comienzos de este siglo, un cambio que comenzó cuando dos hermanos que estaban sentados en la iglesia un domingo de mañana escuchaban atentamente la predicación de su padre acerca de una de las preocupaciones más populares de aquellos días. Si Dios hubiera querido que los hombres volaran, decía el padre, nos hubiera dado alas. En ese mismo momento, Orville y Wilbur Wright decidieron demostrar que su padre estaba equivocado. Y cuando lo hicieron, todo el mundo tuvo que cambiar sus puntos de vista sobre las limitaciones y las capacidades de los hombres para entrar, por primera vez en la historia, en el dominio de las aves. Fue el principio de la era de la aviación. La invención de la máquina voladora modificó inmensamente la manera como la gente viajaba, se comunicaba y hacía la guerra. La tecnología y la industria cambiaron su dirección para acomodarse al invento de los hermanos Wright. De la misma manera, los seguidores de la nueva era creen que el actual cambio de paradigma exige e incluye una extraordinaria intervención extraterrestre, un bombardeo desde el mundo de los espíritus, un contacto con entidades espirituales y guías universales, y una intensa comunicación con inteligencias extraterrestres. Para ellos, la nueva era involucra una poderosa energía espiritual que emana o se irradia desde las constelaciones astrológicas, un poder invisible que satura nuestro planeta a medida que entramos en la era de Acuario. Dicen que todas estas cosas se combinan para inspirar y energizar a los seres humanos, en forma semejante a como los cristianos piensan acerca del derramamiento de la lluvia tardía en los últimos días. Sostienen que el presente es un periodo de despertar espiritual, de descubrimiento del super-yo, de cada uno al mirar hacia nuestro interior y ver al Dios dentro de nosotros. Centros clínicas y canalizadores. Como resultado de este nuevo interés han surgido, prácticamente en cada ciudad importante, centros de la nueva era, como el Akashic Book Shop, en Thousand Oaks, California, y el Yes Bookstore, en Washington, D.C. Actualmente hay una demanda tal de publicaciones de este movimiento, que un distribuidor de libros de la nueva era de los Estados Unidos informó recientemente que tiene 3.200 librerías en su lista de clientes. West Hollywood, en California, tiene probablemente la librería más grande de la nueva era en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Body Tree. Está compuesta por 2 casas de 2 pisos sobre la avenida Melrose, que han sido convertidas en librería. Su nombre se origina en el hecho de que Siddhartha Gautama, Buda, estaba sentado debajo de un árbol de Bodhi cuando fue inspirado con las 4 verdades nobles, entre comillas. Sus puertas están abiertas 12 horas al día para comodidad de la clientela, entre la que se encuentran desde celebridades de la TV y el cine hasta ejecutivos, empresarios, estudiantes universitarios y amas de casa. Posee aproximadamente 300 secciones, más de 27.000 títulos de la nueva era. Sus temas se extienden desde la cocina hasta el sexo de la nueva era. Cualquier cosa que usted desee en relación con la nueva era, puede encontrarla en el Body Tree. En libros, revistas, cristales, varitas mágicas y cualquier otro artículo usado por la nueva era. Las salas están llenas con estantes, del piso al techo. En las pocas paredes que no están cubiertas de libros, se ven cuadros de gurús y otros guías espirituales. Usted se asombraría y escandalizaría al ver que, entre los cuadros de Gandhi, de la Madre Teresa, de Paramahansa Yogananda y de otros gurús, pero hay un cuadro de Cristo. Los nuevaeristas creen que Cristo, durante los años de su mocedad y de su vida de joven adulto, acerca de los cuales el Evangelio guarda silencio, que según ellos fue a la India para estudiar y transformarse en un gurú para la cristiandad. Por otra parte, las tiendas de alimentos dietéticos de la nueva era están floreciendo. Se han abierto clínicas nuevaeristas de salud holística, de todo tipo alrededor del país. Muchos centros turísticos de la nueva era, como el Wind Star de John Denver, en Colorado, han llegado a ser muy populares.
Y para ayudar a la gente a enterarse de lo que está pasando en el mundo de la nueva era, han organizado ferias en muchas ciudades importantes, para mostrar sus productos y relacionarlos con las creencias del movimiento. Hoy el negocio de los canalizadores es una empresa multimillonaria. Los canalizadores, con nuevo nombre, para lo que antes se llamaban médiums espiritistas, son muy solicitados por sus servicios consultivos de mediación. Estos médiums modernos han cambiado sus alas oscuras y misteriosas, sus raras vestimentas y sus bolas de cristal, por consultorios modernos y bien iluminados. Muchos tienen grados de maestría y doctorado en las diversas disciplinas de la psicología y otras áreas afines. Sus negocios florecen, porque la gente siente hoy día gran interés en el futuro, en la vida después de la muerte, y en consultar con los muertos y las entidades espirituales del universo. En 1988, casi la mitad de los adultos estadounidenses, el 42%, creía haber sido contactados por alguien que había muerto. Este porcentaje fue mayor que el 27% de una encuesta nacional, hecha 11 años antes. Una amenaza para el cristianismo. Millones de estadounidenses de todas las clases sociales están preocupados con su crecimiento o desarrollo interior, y han experimentado con cosas como el misticismo y la meditación orientales. La agencia Gallup, que hizo una encuesta en 1990 sobre la religión en los Estados Unidos, al acercarse al año 2000, dice: pocos discutirán el hecho de que la década de los 90 será un periodo de severa prueba para las iglesias de los Estados Unidos, al tratar de relacionarse con la masa de la población que está siendo atraída cada vez más a la espiritualidad, pero que muestran cada vez menos entusiasmo por la religión organizada, la cual frecuentemente les parece que es irrelevante, vacía y aburrida. Las iglesias tradicionales están particularmente preocupadas por el creciente interés de las masas en los fenómenos paranormales, psíquicos, fantasmales y otras experiencias mundanas, y su inclinación a movimientos como el de la nueva era, los cuales creen los tradicionalistas, llevan a la adoración de uno mismo, en vez de adorar a Dios. Y lo que es todavía más alarmante, esta encuesta de la Gallup demuestra que las creencias populares y las filosofías de la nueva era están tan difundidas entre los estadounidenses profundamente religiosos, en un sentido tradicional, como lo están entre quienes no lo son. Russell Chandler, redactor de la sección religiosa del diario Los Angeles Times y autor del libro Understanding the New Age, se traduce al español, Entendiendo la Nueva Era, dice que la nueva era es probablemente el fenómeno más difundido y poderoso que está afectando nuestra cultura actual. En el mundo de las noticias decimos que es candente. El fenómeno de la nueva era no es algo que podamos ignorar o tratar ligeramente. Es peligroso porque ataca directamente al mismo corazón de nuestra fe cristiana, la salvación mediante Jesucristo y la creencia en un Dios personal. En los capítulos siguientes, echaremos una mirada más detenida a algunas de estas creencias que socavan nuestra fe, creencias que se originaron en el jardín del Edén y en aquella serpiente antigua, el diablo. Veremos cómo las versiones acarameladas de esos frutos prohibidos están siendo vendidas o introducidas entre nosotros por los mercachifles de la nueva era.